¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Hablemos de Chile. Información oficial de Gendarmería revela que son casi 50.000 las personas privadas de libertad en nuestro sistema penitenciario, lo que significa un porcentaje alto respecto a otros países y que se traduce en problemas de hacinamiento y vulneración de derechos en las cárceles chilenas. Como dato, les cuento que entre enero del 2019 y agosto del 2022 fallecieron aproximadamente 500 reclusos en recintos penitenciarios. Entre los hombres, un 18% de esas muertes fue por suicidio, tasa que aumenta a un 40%, o sea, hablamos de prisión preventiva. Por otro lado, entre los funcionarios de Gendarmería aumenta la preocupación por síntomas de depresión, desarraigo familiar y social e ideación suicida. ¿Cuáles son los principales problemas del sistema penitenciario en Chile? ¿Cómo se vinculan, por ejemplo, con el crimen organizado que opera desde dentro de las cárceles? ¿Y cómo afecta esto a la sociedad en su conjunto? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. O sea, claramente las cárceles públicas en general sufren de un hacinamiento horrible, de condiciones de vida que son indignas, inhumanas, con altos grados de inseguridad y con la posibilidad de que cualquier desastre similar al desastre de San Miguel pueda ocurrir nuevamente. ¿Te gusta andar en contra de Gendarmería? Tenéis que cantar Me amo Gendarmería. Y empezamos así empezó la fiesta. Hemos recibido denuncias por golpizas de gendarmes que han incluso en algunos casos terminado con fracturas. Uno ya no sabe ni cómo describirlo porque las condiciones son tan deplorables, el abandono es tal, ¿cierto? La nula inversión es una cosa que para nosotros es bastante preocupante. Profesionalización es sinónimo de mayor humanización. El abandono es tal, decía uno de los entrevistados, refiriéndose a una situación que involucra tanto a las personas reclusas como a los funcionarios y funcionarias de Gendarmería. De las cárceles vamos a estar hablando en este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC. Hoy me acompañan Catalina Droppelman, directora ejecutiva del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, académica de la Escuela de Gobierno C y doctora en Criminología. ¿Cómo está, Catalina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Y también estamos con Luis Vergara, que es ex gendarme, es magíster en Derecho, convención en Derecho Penal, investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile e investigador adscrito al doctorado en Derecho de la Universidad Central. ¿Cómo está? Bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá para hablar de un tema que a veces no es para nada popular o que lo popular, según los y las especialistas, no es necesariamente el camino más adecuado. Eso vamos a estar conversando hoy día y para eso quiero partir con un diagnóstico. Primero, ¿cuál es la realidad de las cárceles en Chile, Catalina? ¿Cuál es la población penal comparada, por ejemplo, con la tasa de población general y comparada con otros países también para ver si tenemos muchos, pocos, personas reclusas? Bueno, a pesar de lo que se cree o lo que comúnmente muchas veces se muestra incluso en los medios de comunicación, Chile es un país que encarcela mucho. En general, siempre estamos alrededor del 6º lugar de América Latina, con una tasa importante de personas privadas de libertad por habitantes, considerando en que los niveles de delincuencia nuestros no son necesariamente los peores de la región. En el caso de las mujeres, ocupamos el 2º lugar, ¿ya? Y eso es algo que ha ido empeorando a lo largo del tiempo, debido a un aumento también de las mujeres privadas de libertad y principalmente a las condenas por delitos de ley de droga, ¿ya? Entonces, en el caso de las mujeres, la situación es aún peor que la de los hombres. Y si bien la población penitenciaria, porque cuando hablamos de población penitenciaria también tenemos que pensar en personas que están cumpliendo condenas en el medio libre, ya personas que están por la ley 18.216, ya, o personas que están también en el sistema postpenitenciario, es decir, que salieron de la cárcel y están también muchos de ellos cumpliendo la libertad condicional. Si pensamos en la población penitenciaria, esta no ha aumentado en el último tiempo, pero la población privada de libertad, es decir, las que están cumpliendo la condena en el régimen cerrado en la cárcel, ha aumentado muchísimo. Ya ahora estamos alrededor con 50.000 personas privadas de libertad y previo a la pandemia estábamos alrededor de 45.000 personas privadas de libertad. Por lo tanto, tenía un aumento
bastante expansivo y según las proyecciones que hace el Ministerio de Justicia, esto va a seguir aumentando y se espera que al término del gobierno actual esto llegue aproximadamente a las 56.000 personas privadas de libertad. Es bien paradójico que estamos hablando de que se ha ido encarcelando más gente y eso pudiera sonar positivo, casi como un objetivo incluso de política pública, es decir, al final del gobierno vamos a tener una tasa, una mayor cantidad de personas presas, pero ojo que vamos a estar conversando en este programa si eso es necesariamente positivo o no, y si lo que estamos creando es esta realidad de pasar de la escuela del delito a la oficina de las bandas de crimen funcionando desde las cárceles. Sobre el aumento de la población en prisión, ¿por qué se ha producido? Mira, yo tiendo a pensar que nosotros somos una sociedad que queremos encarcelar mucho, tal como decía Catalina. En eso coincidimos. Y la verdad es que da la sensación que nosotros utilizamos la cárcel como un placebo para la sensación de seguridad. Como que encarcelando gente nosotros estamos más seguros. Bueno, hay autores que hablan que en realidad los que se encarcelan son los que tienen procedimientos deficientes de delinquir. De tal manera que es más fácil para la policía atraparlos. Y los que verdaderamente son complejos son los que no atrapa el sistema de justicia penal. Y de eso dan cuenta los números hoy día. Lo que decía Catalina, por ejemplo, las personas que están presas preventivas. En menos de 14 meses subieron desde 11.000 personas a 19.000 personas. Es decir, es brutal la cantidad de aumento que tienen las personas que están esperando juicio, que son presos preventivos. Y de los 50.000 que hablaba Catalina, que son los 50.300 y algo, nosotros tenemos diferenciado, porque para hablar de hacinamiento, para hablar de sobrepoblación, nosotros vamos a tener que diferenciar en qué régimen lo tenemos. Nosotros tenemos dos tipos de régimen carcelario. Uno que es de las cárceles tradicionales, que son 72 cárceles que tenemos ahí, y ahí se alberga alrededor de 32.000 personas. Y en las 8 cárceles, que son las cárceles concesionadas, 17.000 y tantas personas, 17.900 personas. De tal manera que es muy importante dónde nosotros vamos a tener esta población. Es importante también el sistema dentro de sea cárceles concesionadas, sea cárceles tradicionales, el tipo de establecimiento. Pero a su pregunta, yo creo que nosotros queremos encarcelar mucho. Nosotros sentimos de alguna manera que la forma de, como política pública, de buscar seguridad es encarcelando personas. Lo único que estamos haciendo, desde mi punto de vista, es que estamos simplemente aplazando el problema. Y estamos generando un problema mayor, dado que en las cárceles, las prácticas dentro de las cárceles, por las condiciones en que se vive dentro de las cárceles, no podríamos nosotros asegurar que esas personas van a salir con algún grado de reinserción social o que de alguna manera se van a insertar positivamente en la comunidad. Vamos a hablar de eso. Todavía quiero profundizar un poquito más en lo que ustedes han contado. A propósito de lo que usted hablaba de la prisión preventiva, el 4 de agosto salió publicado la tercera que 40.000 personas prácticamente, 39.000 y algo, habían estado en prisión preventiva siendo inocentes también en la última década. Lo que habla de cómo ha aumentado también correlativamente la cantidad de personas que están en prisión preventiva y quizás pudieron haberse evitado ese paso por la cárcel si es que no tuviéramos esta mirada que parece ustedes coincidir, que Chile encarcela mucho y que además Chile encarcela como un placebo, han dicho acá, para la seguridad. ¿Cuáles son los problemas que se generan en el sistema, no solamente penitenciario, sino que también para la sociedad en su conjunto de encarcelar mucho? A ver, yendo un poquito hacia atrás y para empezar a discutir respecto del tema de la prisión preventiva obviamente está relacionada al aumento de la cantidad de población privada de libertad. Pensemos que después que la reforma procesal penal estuvo instalada, ya en el año 2011 más o menos, había siempre alrededor de un 20% de la población privada de libertad estaba en prisión preventiva y el resto estaba condenada. Esos son los niveles adecuados, los niveles que en general se manejan en los países desarrollados. Y eso ha ido empeorando muchísimo. Hoy en día tenemos un 40% de la población que está privada de libertad
en prisión preventiva. ¿Ya? Y eso habla de un probable mal uso de la prisión preventiva, un excesivo uso de la prisión preventiva o una ineficiencia en la temporalidad en que se manejan los procesos. ¿Ya? 60% más o menos de las personas que están hoy en día en prisión preventiva lleva más de 3 meses en prisión preventiva. ¿Ya? Y como tú bien dices, un porcentaje importante de las personas que están en prisión preventiva terminan con una condena o bien no privativa de libertad, ya en el medio libre, o también terminan siendo inocentes. Y el impacto que tiene esa experiencia carcelaria por un gran periodo de tiempo, en promedio 6 meses, 7 meses, obviamente es tremendo para la vida de esas personas. ¿Ya? Y respecto desde la mirada que tiene la sociedad tiene un gran desconocimiento respecto de lo que es el proceso penal. En general se entiende muy poco lo que fue la reforma procesal penal, cuál es el rol que tienen las diferentes instituciones, qué significa un debido proceso y para qué se debe usar o cuándo la prisión preventiva. Y nosotros hicimos un estudio interesante en nuestro centro de investigación en Justicia y Sociedad hace algunos años para mirar orientaciones punitivas que tenía la población. Y lo que pudimos observar que la mayor, prácticamente en todos los delitos, sobre el 90% de la población decía que debía aplicarse la prisión preventiva. Nosotros simplemente preguntábamos, ¿se debe aplicar la prisión preventiva para el hurto? ¿Se debe aplicar la prisión preventiva para el robo por sorpresa? Y en prácticamente todos los delitos, el 90% de los ciudadanos, era una muestra representativa a nivel nacional, decía prisión preventiva. Incluso en el delito de propiedad intelectual, que es vender CDs en esa época pirateado en la calle, claro, el 60% decía prisión preventiva. Y es porque la gente, entiende la prisión preventiva como un castigo anticipado. Y la prisión preventiva tiene una finalidad específica. Y la finalidad es dejar a personas privadas de libertad porque podrían no cooperar en la investigación o porque hubiese riesgo de fuga. Pero no es un castigo anticipado. Ahora, ese es el problema sobre la prisión preventiva en particular, ¿no es cierto? Pero parece que se extiende también cuando hablamos de prisión en general. La respuesta que dan las políticas públicas a las demandas ciudadanas por seguridad habitualmente tienen que ver con aumentar las penas, con reducir las edades de personas que pueden terminar presas. Y usted ha dicho, Luis, que eso no es resolver un problema, que eso es aplazar un problema o generar otros. ¿Qué otros problemas se pudieran estar generando? Para pasar a hablar de qué alternativas también entonces le quedarían a una ciudadanía que se siente insegura por lo que pasa en las calles. Claro, a ver, lo primero que a mí me nace decir ahí es que el derecho penal no está para solucionar problemas de política pública social. Y yo creo que gran parte de las personas que hoy día están dentro del sistema penitenciario no han sido los destinatarios de la política pública social, de una buena educación, de política de trabajo, de política de vivienda, de tal manera que hay un sistema de exclusión, hay no solo un sistema, sino que hay una estructura de exclusión sobre la que se asienta la cárcel. Se asienta la cárcel sobre una estructura de exclusión. Y esa estructura de exclusión pareciera ser que recoge o de alguna manera es el depositario de todas estas personas excluidas de la sociedad. Se refiere a las personas que han pasado, por ejemplo, por el Sename. Se hablaba que mucha población que ha pasado por el Sename termina en la cárcel. Por ejemplo, que la población marginal o el que está más marginalizada termina en la cárcel. O sea, que los problemas de la sociedad, los problemas sociales terminan siendo resueltos encarcelando a esa población. Claro, resueltos entre comillas. Porque si nosotros ocupamos este vocablo del resuelto, bueno, estamos resolviendo. ¿Qué estamos resolviendo? Claro, porque al mismo tiempo, la ciudadanía y la cárcel se inventó para castigar, sancionar a quien comete un delito. Yo le pregunto qué estamos resolviendo, porque no estamos resolviendo la seguridad. Primero que todo, no bajan los índices de inseguridad por el hecho de que encarcelemos más personas. Yo no he visto eso. Por lo tanto, no estamos resolviendo el problema de seguridad. Tampoco estamos resolviendo el problema particular del sujeto excluido, porque el sistema no da para los programas de reinserción social, no tenemos programas de inserción social tan efectivos que una vez que pasan por el sistema, entonces podemos nuevamente incorporarlos activamente dentro de la comunidad para respetar las leyes, qué sé yo. Eso no es efectivo. Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿qué estamos resolviendo con este encarcelamiento que fácilmente uno podría llamar encarcelamiento masivo? Me parece súper interesante lo que se ha puesto sobre la mesa. Me parece que es una pregunta que tenemos que abordar más todavía durante el programa, que tiene que ver con qué estamos solucionando encarcelando gente. Quiero que en el próximo bloque también hablemos de los problemas estructurales, de las cárceles concesionadas, si están cumpliendo su función, por ejemplo, no, si están sirviendo.
Pero a propósito de lo que se ha comentado acá y de los problemas que puede estar generando encarcelar gente y el tipo de gente que se está encarcelando y la capacidad que tenemos de resguardar lo que suceda dentro de los sistemas penitenciarios, quiero que escuchemos a la fiscal judicial Lía Cabello. Pónganle atención a esto y seguimos conversando en el próximo bloque. Si seguimos pensando que la privación de libertad es la única manera de solucionar el problema penal en Chile, esto no tiene ninguna posibilidad de que Gendarmería pueda procesarlo. ¿Qué se incrementa ahora? ¿Y qué es lo que tenemos de nuevo ahora? Que atendido estos delitos violentos, que hemos visto que tienen mucha participación, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los delitos por tráfico de drogas y por crimen organizado, obviamente eso se está manifestando adentro de las cárceles. Entonces, tenemos el caso paradójico de lo que está pasando recién, ¿no es cierto?, que un delito ya de robo de computadores se originó adentro de una cárcel. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tenemos posibilidad de controlar ya a los que están dentro de las cárceles en estos módulos. Y entonces se han formado verdaderas mafias, sobre todo en los módulos de primerizos, ya, en que no estamos pudiendo controlarlas. Bueno, seguimos hablando en este capítulo de Hablemos de Chile sobre las cárceles. Estamos junto a Catalina Droppelman y a Luis Vergara, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C. Veníamos de escuchar a la fiscal judicial Lía Cabello hablando de no tener posibilidad de controlar a la población si es que ésta sigue aumentando a los ritmos, además que aumenta en Chile. Pero ahí yo me quiero poner de la otra parte, de aquella que pregunta: ¿y por qué no se hacen cárceles más grandes? ¿Por qué no se contratan más gendarmes, por ejemplo? Y que de esa forma quizás se resuelva entonces el problema para que haya más gente en la cárcel, pero además esa gente esté cuidada. ¿O por qué no se construyen, hemos tenido noticias de otros países, estas mega cárceles súper protegidas? ¿Podría ser esa una solución? No, desde el punto de vista de la seguridad, no. Desde el punto de vista de los derechos humanos, tampoco. Nosotros tenemos una proporción dentro del sistema penitenciario de personas que están cumpliendo penas privativas de libertad, aproximadamente el 49%, el resto está en el medio libre. En los países desarrollados, la proporción es que las personas que están privadas de libertad es de alrededor de un 30% o menos, un 25%. O sea, lo que debería usarse y explotarse y sofisticarse son las medidas alternativas al encarcelamiento, que tienen evidencia respecto a su efectividad en términos de reducir la reincidencia y que permiten obviamente ensayar la reinserción social en el medio real. Por lo tanto, mientras la persona va cumpliendo su condena, va paralelamente insertándose en el mundo laboral, reconstituyendo los vínculos familiares en el mundo real. Y eso, que puede ser absolutamente bien vigilado, bien monitoreado, eso no significa un perdonazo, ni mucho menos, es algo que está muy subutilizado en Chile porque no se entiende bien. O sea, en Chile se entiende que la persona está siendo castigada cuando queda cumpliendo una pena privativa de libertad, cuando queda en la cárcel. Que tiene que pasarlo mal, no solamente tiene que ser privada de libertad, sino que además dentro de la cárcel tiene que sufrir de alguna manera. Exacto, esta idea que está en el imaginario social de que el castigo tiene que ir asociado al dolor. Se supone que con el advenimiento de la cárcel en la época moderna, se deja atrás el castigo físico, el dolor asociado al castigo. Antes el castigo era físico, se torturaba el cuerpo, ¿no es cierto? Pero con la cárcel, a través del encierro, que se cree por superada esta dimensión del dolor, sigue estando súper presente en el imaginario social la idea de que a la gente le tiene que doler el castigo, que tiene que generar cierto nivel de sufrimiento al estar privado de libertad. Quiero avanzar sobre ese punto, pero quiero hacer solo una pregunta más adicional y vinculada además a lo que conversábamos a raíz de lo que señala Lía Cabello y de las bandas de crimen organizado funcionando desde la cárcel. ¿Qué posibilidades hay de que el sistema también, así como está, digamos, se preocupe o pueda generar acciones que impidan que eso siga sucediendo? ¿Qué habría que hacer? Bueno, lo primero es que tenemos que abrirnos a la posibilidad de que gestionemos la cárcel. Esa es una primera cuestión. ¿Cómo gestionamos la cárcel? Porque si tenemos una cárcel con sobreocupación, hacinada o lo que nosotros queramos llamar, la capacidad de gestionar la cárcel es menor. Esa es una primera cosa. Y eso conlleva la necesidad que tienen las personas internas de agruparse para poder solventar
las necesidades básicas. Y la primera necesidad básica es la seguridad. Pero no solamente estos fines tan altruistas como la seguridad, sino que también, bueno, el mismo delinquimiento que tenían afuera lo pueden seguir realizando adentro. Es decir, lo que estoy diciendo es que si pierde capacidad el Estado para poder gestionar la cárcel en todos sus aspectos, entonces lo van a hacer los internos con un nivel de autogestión que no es controlable por el Estado. Perfecto, que es un poco lo que nos decía el funcionario de Gendarmería al inicio del programa respecto de que estamos abandonados, no hay recursos, es poco atractivo que se inviertan recursos en la cárcel, pero bueno, estamos conversando de cuáles son los problemas que aquello genera. A propósito de lo que tú decías, Catalina, quiero que escuchemos a la coordinadora de condiciones carcelarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, María Daniela Lara, contándonos lo que se vive dentro de la cárcel en esta materia de derechos y vulneración de derechos también que se pasa a llevar a los reclusos. Podemos decir que en su conjunto algunos derechos sí son vulnerados en comparación con los estándares internacionales de derechos humanos, es como por ejemplo temas de habitabilidad especialmente, temas de integridad personal, de acceso a la salud, de acceso a condiciones de vida digna, de acceso a la alimentación, de acceso a visitas en condiciones también, insisto, de dignidad, de revisiones corporales, alimentación adecuada, etc. En distintos niveles y en distinta intensidad según el centro penitenciario de que se trate. Tiene que ver con la política penitenciaria que adopta un país, que tiene que ver finalmente con qué actitud se está asumiendo desde el Estado frente a nuevos delitos. Es decir, si yo para combatir un alto nivel de delincuencia quiero encerrar más gente o bien quiero educar más gente. Yo creo que lo que nos dice María Daniela Lara es como la pregunta clave, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos de la política penitenciaria? ¿Encerrar más gente o educar más gente? Y esto va acompañado de una pregunta que es bastante sensible cuando hablamos de derechos humanos de las personas o de la violación de derechos en general de las personas que están reclusas de libertad, o privadas de libertad, y hay mucha gente que dice: ¿y qué nos tiene que importar a nosotros si por algo están ahí? Si ellos no funcionan en la sociedad como el resto, tienen que estar ahí, tienen que pasarlo mal, que era un poco de lo que veníamos conversando. ¿Por qué la política carcelaria debiera preocuparse de la educación, por ejemplo, en vez de solamente encarcelar? Bueno, si es que lo miramos desde un punto de vista meramente de seguridad, sin necesariamente enfocarnos en los derechos humanos, que ya es una respuesta en sí misma respecto de por qué es importante, la evidencia también da cuenta de que mientras mejores sean las condiciones carcelarias, mejores sean las condiciones en las que tú cumples tu privación de libertad y más oportunidades tengas para la reinserción, mejores van a ser los resultados desde el punto de vista de la reincidencia, de la reinserción social cuando tú salgas de la cárcel. ¿Ya? Hay algunas innovaciones, hay algunos países mucho más desarrollados, como por ejemplo Noruega, donde las cárceles cumplen con altos estándares en términos de alojamiento, de alimentación, de oportunidades para la rehabilitación y reinserción, de actividades, y obviamente los niveles de reinserción son muchísimo mejores. Y en la región, en América Latina, hay un ejemplo en Costa Rica, a través de unas cárceles que se construyeron para el final de la condena, para las personas que les quedara el último 30% de condena y que en general tenían buena conducta y están preparándose para la salida. Y se hicieron unas unidades de atención integral, que se llamaron, que eran cárceles con altos estándares arquitectónicos y donde el espacio físico está absolutamente pensado para la rehabilitación y la reinserción. Y esas cárceles tienen niveles mínimos de seguridad, tienen solo seguridad perimetral. En general, los funcionarios gendarmes no están adentro de las cárceles, solamente entran cuando hay alguna actividad violenta. Todas las personas privadas de libertad autoadministran su tiempo, por lo tanto también desarrolla procesos de autonomía, tienen ciertos procesos de decisión también dentro de la cárcel, lo cual genera un sentido de ciudadanía y de democracia, tienen más visitas íntimas, más visitas de sus familiares, y eso va generando y desarrollando lo que se denomina la agencia, que es uno de los elementos más importantes para la reinserción. Si tú tienes a las personas recluidas, encerradas en condiciones paupérrimas y encerradas como animales sin que tengan ninguna capacidad de agencia, tú le quitas el sentido más profundo de la humanidad.
y obstaculizas cualquier proceso de cambio porque no estás reconociéndolos como ciudadanos. Y eso es un elemento importante para la reinserción y un elemento que tiene evidencia y que debe considerarse a la hora de pensar en cómo construimos las cárceles. Ahora el Ministerio de Justicia, por ejemplo, está diseñando la construcción de una cárcel para mujeres en el norte. Y de manera interesante el Ministerio de Justicia está recopilando información de expertos para ver cómo diseña la construcción, el diseño arquitectónico de esas cárceles. Porque las mujeres habitan la cárcel de una manera muy distinta a los hombres. Las mujeres están mucho más en grupo, las mujeres hacen una serie de actividades, por ejemplo, en los dormitorios, en los baños, porque también hacen rutinas vinculadas al embellecimiento. Para ellas las visitas también son tremendamente importantes desde el punto de vista de cómo las reciben. El venusterio también muchas veces tiene que ser más íntimo, resguardar más la intimidad que en el caso de los hombres. Hay una serie de elementos que deben considerarse a la hora de construir una cárcel de mujeres. Y eso nunca había sido considerado en Chile, nunca. Las cárceles de mujeres eran exactamente una copia que las de hombres. Y ahora se está haciendo una consulta para mejorar este diseño. Y yo me imagino y espero que lo que va a terminar siendo es una cárcel mucho más apta desde el punto de vista de la habitabilidad. Sí, no sé si... Bueno, no se ha podido. A mí me ha tocado entrevistar expertos, expertas de distintas partes de Latinoamérica, respecto al tema de las cárceles, que hoy está siendo un tema complejo en distintos países, precisamente por cómo están funcionando las bandas de crimen organizado dentro de las cárceles. Y en todas me dicen lo mismo. Siempre la evidencia hace muchos años viene indicando que el camino es el de la reinserción, el de la educación, el de las buenas condiciones de habitabilidad, pero la sensibilidad ciudadana apunta hacia ese otro lado y las políticas públicas apuntan hacia ese otro lado. Quiero quizás hablar de gendarmería, de los funcionarios de gendarmería. Usted fue gendarme, Luis, y quiero pedirle que en el próximo bloque conversemos también por qué desde gendarmería se levantan voces pidiendo más recursos para las cárceles. ¿Le parece? Sí, vámonos a una pausa aquí en Hablemos de Chile, en la señal 13C. Volvemos de inmediato, no se vaya, porque es súper importante este tema, las cárceles en Chile y el sistema penitenciario. Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, hoy hablando del sistema penitenciario de las cárceles en Chile con Catalina Droppelman y con Luis Vergara. Y Luis, usted fue gendarme. Yo dije que en este bloque quería que habláramos también de gendarmería, de la situación de los funcionarios y funcionarias de gendarmería. Y quiero que escuchemos a Víctor Proboste, que es subdirector operativo de gendarmería, y a Víctor Olivares, que es doctor en psicología organizacional e investigador de la salud mental de los oficiales de gendarmería. Le escuchemos. La institución probablemente entre los años 90 al 2000 tuvo más muertes por efecto del trabajo, vale decir, mártires institucionales, versus aquellos funcionarios de suicidio. Sin embargo, hoy día tenemos menos muertes en base a acciones de servicio, tenemos menos mártires institucionales, pero más funcionarios suicidados. Nos afecta a todos los que pertenecemos a la institución. Hay un dolor que si bien es cierto no puede ser comparable con los dolores que tiene la familia, pero sin embargo hay un férreo compromiso a poder evitar este tipo de acciones. Tenemos duplas psicosociales, un asistente social y un psicólogo o psicóloga para efectos de, a la pesquisa, iniciar la intervención. Un desarraigo familiar, un desarraigo social también, lo que trae consigo depresión, ideación suicida importante en este grupo, en este colectivo, afecta su satisfacción laboral y desarrolla el síndrome de quemarse por el trabajo, burnout, que es un síndrome bastante complejo para las personas. Al inicio del programa yo contaba sobre los datos de tasa de suicidio entre los internos. Y resulta que este es un problema que no solamente afecta a los reclusos, sino que también a los funcionarios de gendarmería. ¿Cuáles son las condiciones en las que trabajan los y las gendarmes? Bueno, usted mencionó que yo era ex gendarme. La verdad que poco de esa experiencia es la que quiero volcar acá, es más que todo las investigaciones que nosotros hemos realizado a propósito de un Fondesis con el profesor George Stieper, la profesora Medina. Desde ahí hay datos interesantes.
La cuestión es que el sistema carcelario debe funcionar y tiene que funcionar, y quienes lo hacen funcionar son los agentes penitenciarios. Y los cuadros de los agentes penitenciarios no están lo suficientemente cuidados, por una parte, porque ellos declaran permanentemente en las entrevistas que no se sienten reconocidos por la política pública. No están reconocidos por la política pública de manera preponderante, ni es reconocido su trabajo de manera tal que ellos se sientan confortados con lo que están haciendo. ¿Y en términos de honorario tampoco? En términos de honorarios tampoco, porque nosotros hoy día, una de las investigaciones que llevamos en la Universidad Central habla de, en algunas cárceles concesionadas, que más del 80% tiene un doble trabajo. Es decir, trabaja en gendarmería, pero también tiene un trabajo externo. Eso habla mucho, tal vez, de cómo han ido cambiando las formas de adhesión al sistema penitenciario. ¿Cómo es que Gendarmería de Chile, bajo un encuadramiento? Porque Gendarmería de Chile, como cultura organizacional, tiene un encuadramiento de su personal en una cultura bastante militarizada en su inicio. En el proceso formativo, entonces, hay una serie de rituales que son rituales más bien de corte militar, sobre los cuales se va incorporando este nuevo funcionario. Pero todas estas herramientas que se adquieren en la etapa formativa, la gran mayoría declara, sobre el 60%, declara que no les sirven para trabajar en las cárceles propiamente tal. Entonces, ¿qué estaría pasando en las cárceles? Lo que pasa en las cárceles es que están las prácticas asentadas. Prácticas que vienen, a propósito de lo que usted señalaba anteriormente, son las reproductoras de las estructuras sobre las que se asienta la cárcel. ¿Cómo qué prácticas? Las prácticas, por ejemplo, de cómo se relaciona, cómo tiene que relacionarse el funcionario penitenciario con la población penitenciaria. Es decir, no lo va a tratar de usted. Esa es una práctica que está instalada, sino que lo que hay detrás de esas estructuras de la violencia, de la exclusión, de la marginalidad, es que la externalidad de alguna manera de la cárcel se le va metiendo por los poros al funcionario. Se le mete por el cuerpo, se le mete antes del discurso. ¿Qué es lo que hace eso? Siente de una forma determinada, camina de una forma determinada, habla de una forma determinada, de tal manera que lo que hacen esas estructuras es que condicionan al funcionario penitenciario. Si nosotros no nos ocupamos en la política pública de ese funcionario penitenciario, entonces lo libramos a su suerte. Quisiera destacar un dato a propósito de lo que señalé de la formación y de lo que ocurre en la concreción. No podemos quedarnos solo con el saber. Es decir, nosotros no podemos quedarnos solo con la formación de lo que dice la norma, sino que tenemos que avanzar a dos dimensiones más, el saber hacer y el saber ser. Es decir, un saber procedimental y un saber actitudinal, porque si no nos ocupamos de eso, eso se aprende en la cárcel. Quería consultarle a propósito de eso, porque pareciera finalmente que esta manera que como sociedad tenemos de mirar la cárcel como un espacio que no tenemos que cuidar, sino que al revés tiene que ser un espacio de castigo, termina permeando también al funcionario de gendarmería. Y a propósito de esto, quiero mencionar una investigación de CIPER que dice que entre el 2014 y el 2021 se abrieron 500 causas penales contra gendarmes por corrupción y por tráfico de drogas, que hay gendarmes que han llegado a recibir hasta 820.000 pesos por ingresar droga. A propósito del sistema en el que se empieza a insertar, ¿cuánto tiene que ver lo que usted ha relatado con esto también? Yo creo que está íntimamente relacionado. Lo primero que quiero es dejar establecida la idea de que la cárcel no está exenta de la sociedad, no está fuera de la sociedad. La cárcel es nuestra cárcel. Las condiciones en las que estamos no solo nos jugamos las condiciones en las que se encuentra, sino que nos jugamos una cuestión mucho más importante, que es el tipo de sociedad que nosotros queremos construir. Si nosotros pensamos que la democracia es realmente el régimen con el cual nosotros nos identificamos, entonces la calidad de esa democracia tiene que ver en cómo nosotros gestionamos nuestras cárceles y cómo tratamos a las personas que están al interior de Perfecto. En el fondo, como somos como sociedad, es lo que se representa en la cárcel finalmente, y viceversa. Lo que estamos viendo es que lo que está sucediendo en la cárcel está repercutiendo afuera en la sociedad. Catalina, hablábamos de los problemas estructurales, estamos hablando de falta de profesionalismo, de preparación de los funcionarios de gendarmería, de honorarios,
sanitario, de condiciones de habitabilidad para las y los reclusos. Te quiero preguntar sobre las cárceles también. El sistema de cárceles concesionadas, por ejemplo, ¿ha funcionado? ¿Es un buen incentivo? Porque teníamos datos, por ejemplo, de estudiantes de periodismo, de investigación que hicieron respecto del pago de multas por hacinamiento, pero no necesariamente pago para que inviertan en crecer las cárceles. ¿Funcionan bien? Bueno, el tema de las cárceles concesionadas es bastante controversial. Hay algunos aspectos en el que funcionan, yo no podría calificarlas como bien, pero como debiesen funcionar, pero hay otros aspectos en los que funcionan muy por debajo de cómo debiesen funcionar. ¿Ya? Y ahí hay un elemento complejo que tiene que ver con los contratos. Y los contratos establecen ciertos pisos mínimos, por ejemplo, ciertos pisos mínimos para rehabilitación y reinserción. Entonces, cuando se cumplen esos pisos mínimos, y los pisos mínimos son muy bajos en los contratos, por ejemplo, un 30% de la población de esa cárcel en particular tiene que tener acceso a rehabilitación y reinserción. Cuando se cumple ese piso mínimo, ya no se deja a todo el resto de la población sin atención. En una cárcel estatal, tampoco se alcanza una cobertura de toda la población, pero por lo menos está la intención de dar la cobertura a todos por igual o a todos los que pudiesen acceder a un programa de rehabilitación y reinserción. ¿Ya? En respecto al acceso a la salud, también presenta bastantes complejidades. Nosotros hicimos un estudio sobre cárceles durante el COVID y lo que pudimos ver es que el acceso a la salud fue totalmente distinto entre las cárceles públicas y las cárceles concesionadas. En las cárceles públicas fue mucho más fácil seguir los mandatos del Ministerio de Salud, y en las cárceles concesionadas fue mucho más difícil porque habían también entidades de salud privada en esas cárceles. Entonces, un elemento tiene que ver, y hay varios países que así lo hacen, por ejemplo Reino Unido, con que la administración de las cárceles, la hotelería, la alimentación de las cárceles, lo hace un privado, por ejemplo, pero todo lo que tiene que ver con la rehabilitación y la reinserción, la seguridad, etcétera, la salud, la educación, todo eso lo hace el Estado, porque las personas privadas de libertad no tienen privado su derecho de acceso a la salud, de acceso a la educación, de acceso a la rehabilitación y la reinserción. Por lo tanto, el modelo, a mi juicio, tiene muchas dificultades en la manera en que fue diseñado. ¿Ya? No es que el Estado tenga que hacerse cargo de absolutamente todo, pero el Estado sí tiene que hacerse cargo de los procesos de rehabilitación y reinserción, porque son finalmente, además, lo que permite a las personas postular a beneficios penitenciarios, a la libertad condicional, a los beneficios de salida, etcétera. Entonces, por lo tanto, no puede haber discrecionalidad en eso. Perfecto. Quiero sí mencionar a las estudiantes Sofía Pelfort y Carolina Quesada, que son quienes realizaron esta investigación, ambas de la Universidad Diego Portales, que señala que el fisco ha pagado multas por más de 20.000 millones de pesos por concepto de hacinamiento de cárceles concesionadas entre el 2006 y el 2023. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa y a la vuelta quiero que tengamos algunas reflexiones finales y algunas ideas que a ustedes les parecen que se están discutiendo y que son importantes en las que avanzar para mejorar el sistema penitenciario, considerando que la reflexión aquí es que en la medida que tenemos un mejor sistema penitenciario, también mejora la situación afuera de la sociedad. Nos vamos a la última pausa del programa y ya estamos de regreso rápidamente. Llegamos al último bloque, Hablemos de Chile, hoy acompañados de Catalina Droppelman y de Luis Vergara, con quien hemos conversado sobre las cárceles y ellos han planteado incluso una primera pregunta que a mí me parece que ha cruzado todo el programa, que tiene que ver con ¿para qué encarcelamos? Porque si es para tener mayor seguridad, no estamos avanzando quizás en el camino correcto. Y en esa dirección quisiera, Catalina, que tú nos dieras tus últimas reflexiones respecto de cosas en las que se pudieran avanzar y que a ti te parecen importantes. Sí, a mí me parece que un elemento que es bastante contingente tiene que ver con la agenda legislativa que se está discutiendo actualmente, o algunos proyectos de ley que ya han sido incluso aprobados, y varios apuntan hacia la dirección de empeorar consistentemente la situación carcelaria. Empeorar. Uno de ellos, por ejemplo, es donde se discute que las personas que tengan condenas de menos de un año tengan que estar privados de libertad para poder ser rehabilitados y reinsertados, porque las personas que tienen condenas de menos de un año por la corta duración de su condena no alcanzan a acceder a programas de rehabilitación y reinserción. O sea, eso no tiene ninguna evidencia. Varios países han movilizado también su agenda en torno a disminuir las penas cortas o hacer que las penas cortas se cumplan en libertad. En general, las penas cortas corresponden a personas que tienen bajos niveles de peligrosidad, que son primerizos y que podrían beneficiarse significativamente de programas de rehabilitación y reinserción.
Eso por un lado. Otro tema tiene que ver con que las cárceles obviamente son sistemas donde entra y sale gente. Yo diría que durante varios años, entre 2014 y 2018, hubo cierta estabilidad en términos de la cantidad de personas que entraban, que salían, y una cierta estabilidad en términos de hacinamiento. Después de eso comenzó a aumentar la cantidad de población que ingresa, la duración de las penas a través también de agendas cortas, el mal uso, como decíamos al principio, de la prisión preventiva y la disminución significativa de la libertad condicional. La libertad condicional en la cual se concedían siempre sobre 70%, hoy en día se están concediendo alrededor del 38% de las libertades condicionales que se postulan. Y la libertad condicional es la mejor medida para abandonar la cárcel, para salir de la cárcel, porque es una salida paulatina, porque es una salida acompañada, porque te permite de a poco ir ambientándote al medio libre después de que has cumplido una pena de libertad larga. Claro, pero de repente hay casos que aparecen en la prensa y que hace que él se retraiga esa discusión a avanzar hacia un lado opuesto, que es permanecer con la gente en la cárcel. ¿Qué hacemos con eso? Exacto. Se acaba de aprobar, de hecho, un proyecto de ley que restringe aún más la libertad condicional. ¿Y eso no es bueno? Eso no es bueno, porque obviamente siempre van a haber casos emblemáticos o casos que no puedan rehabilitarse o reinsertarse, o casos que vuelvan a delinquir mientras están en el proceso de la libertad condicional. La conducta humana es imposible de predecir en un 100%. Pero es lo único que te permite una adecuada descongestión de las cárceles y una adecuada transición al medio libre. Las penas privativas de libertad debiesen ser lo más progresivas posible, es decir, debiesen empezar desde algo muy confinado hasta algo muy en el medio libre, es decir, tiene que haber una progresividad importante. Perfecto, Luis. Sí, yo creo que la política pública que impulsa el Ministerio de Justicia, hoy día el ministro principalmente, el subsecretario, respecto de que la solución son nuevas cárceles, creo que no ha dado solución. O sea, nosotros tenemos el programa de cárceles concesionadas, megacárceles, que a poco andar se llenaron, en el 2013 se densificaron, es decir, no se creó ningún espacio nuevo, se doblaron y hoy día una de ellas tiene más de 5.000 internos, arrastra una cantidad de pagos por multas de 11.000 millones de pesos desde junio 2022 a la fecha, de tal manera que construir más cárceles no es la solución. La cuestión es cómo podemos gestionar la cárcel si es que nosotros queremos cárcel. Y eso significa ocuparnos del espacio carcelario, ocuparnos del funcionario carcelario, de tal manera de dotarlo de otras herramientas, de otras capacidades, de otras competencias, crear una malla por competencias, por ejemplo, para que estos puedan desarrollar realmente un trabajo dirigido hacia donde la sociedad quiere llevar a las personas que están encarceladas. Y por otro lado, tener sistemas de control efectivo. Nosotros tenemos que elevar el estándar de las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad hoy día son sujetos privados de libertad, pero también están privados de toda la esencia que tiene incluso la humanidad. En muchos de los casos están en condiciones infrahumanas. Y en esas mismas condiciones se le pide a los funcionarios penitenciarios que ejecuten acciones conducentes a su reinserción. Cuestión casi imposible. Es decir, estamos llevando un imposible a un grupo de funcionarios bastante reducidos, pero por otro lado, también sometiendo a un grupo de personas privadas de libertad a ser unos sujetos devaluados. Los reconocemos como humanos, pero son sujetos devaluados respecto de cualquier ciudadano. Yo creo que un primer paso es ir por una ley de ejecución de pena y también ir en un segundo momento por un juez de control de vigilancia penitenciaria y por sobre todo actuar en materia de gestión penitenciaria, Perfecto. Nuevos indicadores para la gestión penitenciaria. Perfecto, muchas gracias a los dos por esta conversación que es tan sensible además para la población, se relaciona con los temas de seguridad que ustedes comentaban, pero que habitualmente y para todos los especialistas con los que me ha tocado hablar se avanza en política pública en la dirección completamente opuesta a la recomendada. Así que ha sido muy interesante escucharlos a ambos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y a ustedes como siempre por acompañarnos en este capítulo de Hablemos de Chile que pueden reproducir también en Spotify y por supuesto en las plataformas digitales de Media UC. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao, que estén bien.